Mis hermanos de la iglesia Jico, muy buena tarde. Hermanos que están viendo este mensaje también, buenas tardes. Es una bendición poder estar aquí nuevamente alistándonos para estudiar la palabra de Dios. Y como ustedes recuerdan, todos los domingos por la tarde estamos estudiando el libro del Antiguo Testamento. Estamos estudiando cada libro del Antiguo Testamento, libro por libro, en esta serie que le titulamos Explorando el Antiguo Testamento, y cada domingo estamos viendo diferente libro de la Biblia. Y en esta ocasión, mis hermanos, nos toca estudiar el penúltimo libro del Antiguo Testamento, que es Zacarías. Así que le animo, hermano, a abrir su Biblia en el libro de Zacarías, a alistar su corazón, a preparar su mente y dele estos 30 minutos al Señor para que usted pueda alimentar de su fe. Okay, vamos a orar, hermano. Pido que ore también conmigo ahí desde casa. Señor, gracias por la bendición de reunirnos a través de la tecnología y escuchar la predicación ahora del libro de Zacarías. Gracias por este libro que me ha sido de bendición, de sorpresa y de ánimo. Te ruego que pueda ser de bendición a mis hermanos al estudiarlo en esta tarde. Te ruego que me permita ser de bendición a ellos. Guía mi mente, mi corazón, guía esta grabación. Y a su vez, Señor, te ruego que tú bendigas mi palabra de manera que sea predicado este mensaje con el poder de tu Espíritu. Bendice a mis hermanos, bendice este tiempo, que sea provechoso para su fe y para su corazón. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el libro de Zacarías nos fue dejado para hacer una bendición a los cristianos también. A pesar de que está dirigido directamente a Israel, a nosotros nos fue dejado como ejemplo. Y honestamente, hermanos, este libro por muchos años fue una de las partes que yo leía pero no entendía. Yo me quedaba como con una laguna mental, a pesar de que lo leí varias veces, y la verdad siempre pasaba por ahí y me quedaba pues con grandes preguntas, y sentía que no me quedaba con nada, sino con preguntas, y sentía que no lo entendía. Pero tuve en mi corazón hace un par de años el deseo de estudiarlo más personalmente, para al menos saber lo básico del libro. Entonces estuve leyéndolo con más cuidado, tomé un curso de Zacarías, estuve leyendo comentarios y lo he leído ya varias veces más. Y hoy puedo decir que no lo entiendo todo, hermano, pero sí entiendo lo básico y sí me ha sido de bendición, y sí es uno de los libros que más me encantan de los profetas menores. Zacarías, hermanos, fue un profeta, pero también fue un sacerdote. De hecho, él fue nieto de Ido. Vea lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Este Ido fue su abuelo. Ahora es interesante porque él siendo nieto de Ido, también era de la familia sacerdotal. De hecho, Ido fue uno de los sacerdotes que regresó con Zorobabel a Jerusalén tiempos atrás. En Nehemías 12:1 dice la Biblia: estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa: Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Rehum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, etc. Entonces, Zacarías era de la familia sacerdotal, pero Dios lo usó para también ser profeta. Ahora, hermano, usted recordará con la predicación de Ageo, yo decía que Ageo y Zacarías trabajaron juntos, fueron del mismo tiempo, son contemporáneos, predicaban juntos a Israel, posiblemente eran amigos, aunque es muy probable que Ageo fuera el profeta más viejo, más experimentado, y Zacarías el joven. Ahora, Zacarías era joven, pero no por eso significa que fuera inmaduro o inútil en las manos de Dios. Zacarías se une a la lista de los personajes jóvenes en la Biblia, hermanos, que eran fieles y fueron útiles en las manos de Dios, como Daniel, como José, como José el Soñador, como Jeremías, como David, como Josías. Y eso nos enseña, hermanos, de inicio, que los jóvenes, a pesar de que son menospreciados grandemente por otros, por los adultos, aún un joven puede ser de gran bendición y puede ser utilizado por Dios. Un joven puede predicar la palabra de Dios fielmente y no se debe de preocupar tanto por su edad. Alguien de hecho dijo que cuando abres tú la Biblia tienes más de 2000 años de edad.
Y Zacarías fue un profeta fiel que desde joven predicó el mensaje sabio de Dios, así que a pesar de su edad predicó lo correcto. Y hermanos, por eso es que la Biblia nos dice ahí en el libro de Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Entonces, Zacarías es de ese tipo de jóvenes que fue grandemente usado por Dios, serio, maduro, útil en las manos de Dios. Y Zacarías en este caso fue usado grandemente para animar al pueblo de Israel a terminar de reconstruir el templo, pero también Dios le dio mensajes y visiones del futuro de Israel y del mundo. Y hermanos, mire, déjenme hacer este comentario breve. Mientras que la Biblia estaba inconclusa, Dios muchas veces usó de visiones, de mensajes celestiales especiales, de éxtasis, que era una especie de encuentro con el Señor especial, sin el uso de drogas ni nada, pero era un encuentro con Dios, una visión especial. Y entonces Dios usaba estas visiones especiales para comunicarse con su pueblo a través de los profetas. Pero hoy ya podemos decir que Dios no usa estas visiones, Dios usa su palabra, sus perfectas escrituras, a las que no se les debe de añadir ni de quitar nada. Por eso es que las profecías se acabarán y las lenguas cesarían, dice Primera de Corintios. Entonces, Dios sí se comunicó con Zacarías en este tiempo porque él no tenía en su disponibilidad la palabra de Dios completa, nosotros sí. Por eso es que la profecía ha cesado. La profecía en cuanto a eventos futuros ha cesado. ¿Okay? Ahora, hermanos, ¿en qué consiste este libro hermoso y hasta delicioso? Bueno, vamos a considerar brevemente el contenido del libro y también ver algunas lecciones para nuestra vida. Veamos el contenido del libro. El libro de Zacarías, hermanos, en primera instancia es un libro post-exílico. Decíamos también la semana pasada con Ageo. Ambos libros son post-exílicos. ¿Qué significa esto? Que se escribió y que Zacarías y Ageo vivieron después de los 70 años de exilio que Israel estuvo en Babilonia. Y también ya habían regresado los judíos a su tierra y los profetas, entonces, de toda la Biblia, especialmente los que escribieron libro, los podemos dividir en tres secciones. Los del preexilio, que son los que profetizaban que en el futuro habría una conquista por parte de Babilonia, luego los del exilio, que son Ezequiel y Daniel, que vivieron en las tierras babilónicas, y luego post-exilio, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, en Zacarías es un libro post-exílico que nos narra las cosas que vienen ya después de esos 70 años al reconstruir el templo y después de la reconstrucción del templo. Entonces, por eso es que nuestra Biblia está casi hasta el final del Antiguo Testamento. Ahora, este libro tiene una división muy clara, hermanos. Este libro se divide en dos secciones, parte 1 y parte 2, siendo la primera los primeros 8 capítulos y luego la segunda parte del 9 al 14. Son 14 capítulos, pero son muy breves. Usted lo puede leer, yo creo que en unos 40 minutos de estos 14 capítulos, 50 minutos fácilmente, y son capítulos muy breves. Ahora, la primera parte, que son capítulos del 1 al 8, se narran 8 visiones que Dios le da a Zacarías, que las ve ahí enumeradas en la Biblia, en orden, ¿no? La visión del caballo rojo o del caballo alazán, luego los 4 cuernos y los 4 carpinteros, luego el hombre y la vara de medir, luego las vestimentas de Josué el sacerdote, luego el candelabro y los olivos, luego el rollo que vuela. La penúltima es la efa y la mujer, y la última visión son los 4 carruajes y el renuevo, refiriéndose al Señor Jesucristo. Luego capítulos del 9 al 14 hablan del Mesías. Entonces, de hecho, yo estuve enumerando, son al menos 6 profecías del Señor Jesucristo claras acerca de sus venidas. Ahora, hermanos, ¿cuáles son los personajes más importantes de este libro? Bueno, son 3. El primero es Zorobabel. Yo le decía con el libro de Ageo que Zorobabel y Josué son personajes muy importantes en estos tiempos del post-exilio. Por eso es que es importante entenderlos a la hora de leer Nehemías o Esdras, o en este caso Ageo y Zacarías. Son muy importantes estos personajes. ¿Quién fue Zorobabel?
Zorobabel, hijo de Salatiel. Él era gobernador de la ciudad de Jerusalén una vez que regresaron de Babilonia, hermanos. Él era la autoridad política y por ello Dios le manda mensajes de ánimo a través de Zacarías y de Ageo. Por eso es que Zacarías capítulo 4, que vamos a hablar en un ratito de este capítulo, son palabras dirigidas a Zorobabel. El segundo personaje, hermanos, es Josué, hijo de Josadac. Josué no se refiere este Josué al que conquistó la tierra prometida, al que fue sucesor de Moisés. No es del que se habla en el libro de Josué. Este Josué, que es hijo de Josadac, era otro Josué. Recuerda que el nombre de Josué era muy común y muchos más años más adelante, Josué, hijo de Josadac, que aparece aquí, es el sumo sacerdote del templo destruido. Él era la autoridad espiritual y entonces Dios toma a Zorobabel y a Josué y los dos ungidos son la mancuerna que Dios usa para poder reconstruir el templo y la ciudad. Entonces, juntos trabajan en la obra de Dios, por eso es importante recordar estos dos nombres, Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote. El tercer personaje es el Señor Jesucristo. A mí me parece algo muy precioso, hermanos, ver que en el libro de Zacarías podemos nosotros encontrar varias veces profecías relacionadas con la venida de Cristo. Vamos a ver rápido estas profecías. Ahora, antes de hablarle de estas 6 profecías, el libro de Zacarías no usa el nombre de Jesucristo como tal, usa uno de los títulos de Cristo, que es el renuevo. El renuevo, que es una plantita recién nacida, el renuevo es uno de los grandes títulos del Antiguo Testamento para Cristo. Y así también se le llama a Cristo en otros libros del Antiguo, como en Isaías y en Jeremías, también se le llama al Señor Jesucristo el renuevo de Dios. ¿Okay? Ahora veamos estas profecías. Zacarías 6:12, por favor, hermanos. Zacarías 6:12 es la primera profecía que podemos encontrar acerca del Señor Jesucristo. ¿Okay? Aunque hay una mención, nada más vea Zacarías 3:8. No es una profecía, pero sí habla del renuevo, nada más para que usted lo note. Ahorita vamos a capítulo 6. Zacarías 3:8 dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Está hablando de que vendría el renuevo, el Señor Jesucristo, habla de la venida de Cristo. Ahora, vamos a capítulo 6, versículo 12, donde ya se encuentra una profecía clara. Dice la Biblia, Zacarías 6:12, y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Versículo 13, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Ahora, hermanos, usted puede ver que habla del renuevo y habla de la segunda venida de Cristo aquí, que Él reconstruirá el templo. En su primera venida, Él no jamás reconstruyó el templo, pero aquí vemos que Él va a restituir el templo en su segunda venida. Zacarías 9:9, hermanos, también es otro versículo de Cristo. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este versículo se cumplió en la primera venida de Cristo, hermanos, cuando Cristo entró montado en un pollino, en un asno, entró, de hecho le llaman algunos la entrada triunfal, que es cuando Cristo entra a la ciudad de Jerusalén y todos le alaban diciendo: Hosana, hijo de David. Y esta escena se profetizó desde el libro de Zacarías. Había caballos en esos momentos, en esos tiempos, pero Cristo entró sobre un pollino, sobre un hijo de asna, entró a la ciudad de Jerusalén siendo alabado por el pueblo. Interesante cómo se cumplió. Otra profecía es Zacarías 11:12, hermanos. Dice Zacarías 11:12: y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. También esto fue el pago que le dieron a Zacarías, pero a su vez, hermanos, es una profecía respecto a la primera venida de Cristo, porque Judas recibió precisamente 30 piezas de plata por entregar al Señor Jesucristo.
Entonces, es interesante, hermanos, que se estaba profetizando acerca del pago que recibiría el traidor. Otra profecía es Zacarías 12:10, hermanos. La cuarta profecía que vamos a ver, Zacarías 12:10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este pasaje dice Dios, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Es muy interesante porque está diciendo que Cristo fue traspasado, pero también se refiere a que el pueblo de Israel un día va a reconocer a Cristo. El día de hoy Israel está restaurándose como nación, pero también espiritualmente están lejos de ser el pueblo que Dios quiere que sean. Y en este caso va a llegar un momento donde el pueblo de Israel reconozca y miren a Cristo y lo reconozcan en su segunda venida como a quien traspasaron, que es el verdadero Mesías. Ahora, respecto a esto, hermanos, también habla de que fue traspasado en la cruz, así que esta profecía habla tanto de cuando fue crucificado como también cuando va a ser reconocido por Israel en el futuro. Siguiente profecía, Zacarías 13:7. Zacarías 13:7 también nos habla de Cristo. Dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y esta profecía se cumple también en la primera venida de Cristo, cuando Él fue aprehendido y sus discípulos se dispersaron y huyeron. Y precisamente Jesús menciona esta profecía en sus últimos días de vida, físicamente hablando, antes de ser crucificado. Zacarías 14, hermanos, también, 14, 1 al 5. Vayan por favor allá a Zacarías 14, que es el último capítulo, y veamos, hermanos, lo que nos dice acerca del Señor Jesucristo. Dice la Biblia así: he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Note, esto se especifica más en el libro de Apocalipsis, en el futuro, en la segunda venida de Cristo. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, fíjese, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, hacia un valle, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Este versículo, hermanos, está diciendo que cuando Cristo regrese a la tierra y pise suelo, dice que Él va a llegar al monte de los olivos, y sus pies en ese día, cuando llega al monte de los olivos, va a partir el monte en dos con su poder. Versículo 5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Esto me recuerda que los creyentes vamos a regresar con Cristo, a reinar con Él, a servirle aquí en la tierra. Y hermanos, esto habla de la segunda venida de Cristo. El Mesías regresará, descenderá al monte de los olivos y sus santos con Él. Ahora, cuando Zacarías escribe sobre Cristo, hermanos, él no distingue claramente entre su primera y segunda venida, dice un autor, y es cierto. Él simplemente veía la venida de Cristo en el futuro, no dándose cuenta que vendría en dos ocasiones distintas. ¿Okay? Entonces, el libro es post-exílico, el libro se divide en visiones y en las características del renuevo, y también ahorita vemos los personajes principales, Zorobabel y Josué, y también el renuevo, refiriéndose al Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver rápidamente algunas aplicaciones para la vida cristiana en el libro de Zacarías. Primero, hermanos, vamos a Zacarías capítulo 1, por favor. Capítulo 1, y vamos a ver los primeros versículos.
Ya leímos el versículo 1, veamos el versículo 2, Zacarías 1:2. Este es el mensaje de Dios a Zacarías y dado por Zacarías a Israel. Dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos, segunda vez que lo dice, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. En esta sección, hermanos, podemos ver una buena recomendación, que tenemos que aprender a tener iniciativa en nuestra comunión con Dios. Este consejo que Dios da al pueblo de Israel es muy útil para que el cristiano cuide su comunión. Se necesita tener iniciativa para buscar y volver a Dios, hermanos. No es que Dios viene y luego nosotros a Él. Este versículo lo dice al revés: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y es muy interesante, hermanos, porque es tan importante que nosotros le busquemos. Dios nos espera a que regresemos diariamente a Él. Y es bien sabido, hermanos, que una cosa es la salvación y otra cosa es la comunión. La salvación, hermanos, es gratis y es un solo evento en la vida. Es cuando decidimos confiar en Él, con arrepentimiento en nuestro corazón por el pecado. Es eterna la salvación, es segura y Cristo nos guarda. Pero, hermanos, la comunión depende de que nosotros también le busquemos. Hay un precio diario que pagar. Se puede descuidar y perder si la descuidamos. Y hermanos, es importante. A veces no estamos cerca de Dios porque nosotros no nos acercamos a Él. No es que Dios se aleje de nosotros. Fíjese cómo dice el texto: volveos a mí. Primero, nosotros hay que buscarle. Y en segundo lugar, yo me volveré a vosotros, dice Dios. Y esto mismo se repite en Santiago 4:8, cuando dice la Biblia: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que alguien dijo, hermanos, que si queremos estar cerca de Dios, debemos ser obedientes y desarrollar un carácter cristiano. Primero uno tiene que buscar al Señor para poderlo encontrar. Por eso es que cada día debemos invertir tiempo en oración, en leer la palabra de Dios, ocupar nuestro tiempo para hablar con Dios de todos los asuntos, a congregarnos. Yo creo que hay que congregarnos mínimo unas 2-3 veces a la iglesia para poder tener una vida cristiana que luche con menos problemas, con menos batallas. Quien va a 3 servicios batalla menos que los que van solamente una vez o 2 veces a la semana a la iglesia. Entonces, esfuerces en buscar a Dios. Esto es el consejo que nos da el libro de Zacarías. Busca a Dios y Él va a estar contigo. Vuélvete a Él y Él se va a volver a ti. Ahora hay una segunda lección, hermanos. La segunda lección es que necesitamos avivamiento espiritual. Zacarías 4:6 es uno de los versículos más famosos del libro de Zacarías. Fíjese lo que le dice Dios a Zorobabel. Dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, miren, el fervor espiritual y la fe podrían ser fuertes, pero se enfrían con el paso del tiempo y con las pruebas y las tentaciones. Y por lo tanto se necesita constantemente renovar. Necesitamos renovar constantemente nuestra vida espiritual. Por eso es que necesitamos avivamiento espiritual a nivel personal, a nivel familiar y a nivel iglesia. Y Dios aquí le recuerda a Zorobabel, hermanos, que reconstruir el templo requería más que solo manos dispuestas y madera. Necesitaban el poder de Dios. Entonces, por eso Dios le dice a Zorobabel, no con fuerza, Zorobabel, no con espadas, sino con mi espíritu, no con ejército. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la obra de Dios y lo que se intentaba hacer no iba a ser con medios materiales nada más. Se necesitaba el poder, la unción del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, permítamelo decir así, para nosotros, para hacer la obra de Dios. Alguien dijo que existen 3 maneras de hacer la obra de Dios, hermanos. Podemos confiar en nuestra propia fuerza y sabiduría. Podemos usar los recursos del mundo o podemos depender del poder de Dios. Todo lo que usted y yo hagamos debemos hacerlo en el poder del Señor, llenos del Espíritu Santo. Y yo, hermanos, honestamente creo que en esta cuarentena sí nos ha afectado espiritualmente el estar suspendiendo las reuniones. La pandemia
Yo creo que ha sido usada por Satanás para enfriar a la iglesia de Cristo. Por eso yo creo que necesitamos hoy más que nunca tener un avivamiento espiritual. Hay que orar por tu propia vida, hay que orar por tu familia, hay que orar por tu iglesia, por la iglesia Jico. Necesitamos salir de la tibieza espiritual, de la frialdad espiritual y avivarnos, hermanos. Entonces, el libro de Zacarías nos recuerda la necesidad que tú y yo tenemos de reavivar nuestro corazón por Dios. Una tercera lección, hermanos, es la importancia de las pequeñeces. En el mismo capítulo 4, vean el versículo 10. Es muy interesante, dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y es muy interesante que aquí Dios apunta a que hay quienes menospreciaban el día de las pequeñeces. ¿A qué se refiere esto? Tal vez Dios lo dijo a los judíos porque estaban menospreciando el templo de Zorobabel, que no era tan lujoso como el de Salomón. Si usted recuerda, el templo de Salomón tuvo el lujo más grande que jamás se pudo haber tenido. Estaba pensando nada más en el atrio interior, ahí en el lugar santísimo. Estaba chapado en oro, tanto paredes como suelo como techo. Entonces imagínese el lujo de piedras preciosas, de piedras finas, de pieles, de oro, de metales. Hermanos, fue la cosa más lujosa que jamás se ha visto en la palabra de Dios. Sin embargo, mis hermanos, esto que construyó Salomón se quedó atrás, y ahora ellos, al reconstruir el templo, no tenían los mismos recursos. Entonces el templo de Zorobabel era tal vez menos lujoso. Pero hermanos, aquí por eso es que Dios les enseña algo. Lo importante no era el oro aquí, o las piedras preciosas, o las piedras finas, o el lujo. Lo importante es que la gloria de Dios estuviera allí. Y hermanos, esto nos recuerda que no debemos de menospreciar lo que parece pequeño. Dios habla de un peligro muy grande a Israel, no menospreciar las pequeñeces. La historia de la Biblia es un registro, hermanos, de cómo Dios usa cosas pequeñas. Nunca menosprecies el día de las cosas pequeñas, porque Dios es glorificado en las cosas pequeñas y las usa para lograr grandes cosas, dijo alguien. Dios puede hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Dios puede usar las cosas pequeñas para su gloria, mostrarnos su amor a través de detalles, a través de algunas cosas pequeñas puede alertarnos de peligros. Dios usa lo pequeño para su obra, como una vara de madera en las manos de Moisés, o una piedra de río en las manos de David, o unos cuantos peces y panes en las manos del Señor Jesucristo, y Dios hace maravillas con esto. Alguien dijo, hermanos, no hay lugares pequeños o ministerios pequeños y no hay grandes predicadores, pero tenemos un gran Dios que puede empoderar y bendecir a sus siervos cuando son dedicados a Él. Entonces, hermanos, los detalles son importantes. No menosprecie los detalles. A veces la gente menosprecia una iglesia pequeña o un pastor que tal vez quizás no tuvo una carrera secular, o tal vez un lugar, un templo tal vez con pocos lujos o poco cómodo, y menospreciamos las cosas pequeñas, los detalles. Los detalles son importantes y es lo que debemos de cuidar, hermanos. Por ejemplo, Cantares nos habla de los detalles en el matrimonio. Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras, que son animales pequeños, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Y lo que está diciendo el libro de Cantares es que así como las zorras, que son animales pequeños y podrían echar a perder un viñedo, de esa misma manera los detalles pueden echar a perder un matrimonio. Por eso hay que cuidar los detalles en tu matrimonio, como los obsequios, las flores, las comidas especiales, los postres, las cosas pequeñas. Cuida estos detalles, cuida las palabras de agradecimiento y de amor a tu esposa, a tus hijos, a tu pareja, pasa tiempo con tus hijos. Cuida los detalles en tu vida espiritual, así como los detalles en tu trabajo. Sé diligente. Así que el libro de Zacarías nos recuerda el cuidar los detalles y no menospreciar esos detalles. Última enseñanza, hermanos, es acerca del ayuno. Capítulo 7, por favor. Capítulo 7 de Zacarías nos habla del ayuno. Capítulo 7 y capítulo 8. No vamos a leer ambos capítulos. Léalo, por favor, en un ratito.
propóngase leer el libro de Zacarías completo el día de hoy, lo puede leer en unos 40 minutitos, es breve. Pero hermanos, el libro de Zacarías nos enseña sobre el ayuno. Leamos capítulo 7, fíjese lo que dice la Biblia. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías, a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Entonces aquí nos da una enseñanza interesante. De hecho, en realidad Israel en estos tiempos ayunaba en 4 ocasiones al año. Eso nos lo dice capítulo 8. Ayunaban durante el 4.º mes, el 5.º mes, el 7.º y el 10.º mes. 4 veces. Ahora, ellos ayunaban sin que Dios lo solicitara o lo mandara, pero se les hizo más bien una práctica meramente religiosa y vacía. Y el versículo 6 ahí dice, lo hacían para ellos mismos. El versículo 12, hermanos, también de este capítulo, dice: y pusieron su corazón como diamante. Ellos ayunaban, pero su corazón estaba endurecido. Entonces, ellos ayunaban para su propio beneficio simplemente. Ayunaban sin su corazón. Y esto nos deja algunas enseñanzas, hermanos. Nos deja 2 enseñanzas. La primera enseñanza es que a veces los creyentes terminamos haciendo 1,000,000 cosas en nuestra vida y fallamos en hacer lo que Dios nos pide. Piénselo muy bien en su vida. Terminamos haciendo un montón de cosas en nuestra vida, en nuestros ministerios, en nuestro servicio a Dios, y dejamos de hacer lo que Dios sí nos pidió. Deja de hacer tantas cosas, céntrate en lo que Dios te pide como cristiano, o que te pide como papá, como mamá, como hijo, como siervo del Señor. Céntrate y piensa, ¿qué cosas sí me mandó Dios? Debes recordar, hermano, en que la Biblia dice que cuidemos bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos, dice el Nuevo Testamento. Hermanos, también este asunto del ayuno nos recuerda que no debe de ser una práctica religiosa y vacía, y que se hace solamente, se debería de hacer cuando hay pruebas, cuando hay necesidad del poder de Dios en nuestra vida, cuando hay luchas grandes. El ayuno es un buen recurso espiritual, hermanos, que se debe usar solo en momentos donde genuinamente necesitamos el poder del Señor, en una petición, en una prueba, en duros ataques, pero debemos cuidar mucho que el ayuno no se haga por hábito o por religiosidad o por buscar reputación entre los hermanos. Escuche las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 6:16, cuando dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Zacarías nos enseña que es de peligro el mal practicar el ayuno. Y debemos usarlo para nuestra vida espiritual, para acercarnos al Señor, para estar fuertes en los tiempos difíciles, duros. Pero hermanos, no mal practique el ayuno. Hermanos, Zacarías es un gran libro que estudiar para conocer las profecías de Cristo, también para sacar alimento espiritual para nuestras vidas. Y hoy vimos varias lecciones. Yo le pido al Señor de verdad que pueda usar este mensaje para hablarte a tu vida y para que puedas tomar decisiones de cómo vivir y cómo practicar lo que hemos aprendido. Vimos varias cosas, tal vez tú puedas tomar una de estas decisiones. Toma iniciativa en tu vida espiritual y cuida tu comunión con Dios. Tal vez tú puedas reconocer: pastor, mi comunión con Dios está rota. Vuelve a Dios y Él se volverá a ti. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O tal vez debes tomar la decisión de buscar y rogar por un avivamiento espiritual en tu vida, o en tu familia, o en tu iglesia. Ora por la iglesia, Jico, que tengamos avivamiento. De verdad que estamos
con el deseo de que Dios nos avive, nos saque de este enfriamiento espiritual que nos trajo la pandemia. También, hermanos, cuida los detalles con tu pareja, cuida los detalles en tu familia, con tus hijos, en tu vida espiritual. Las pequeñeces, los detalles son importantes. Tal vez puedes tomar la decisión de dejar de hacer cosas que te ocupan y te distraen de lo importante. No pierdas el tiempo en cosas que Dios no te pidió hacer. Busca hacer lo que Dios sí te pidió y céntrate en eso. Y número último, usa el ayuno en tiempos de necesidad espiritual, pero sin caer en religiosidad. Hermanos, yo le quiero animar que lea el libro de Zacarías, que le exprima y que de estas lecciones tome una o dos, algunas de ellas, y las aplique a su vida. Practiquemos lo que aprendimos. Vamos a orar para terminar. Señor, bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo de predicación. Te ruego que sea una bendición para sus vidas, que tú lo uses como alimento espiritual para vivir con una fe más fuerte y practicando tu palabra. Sé con ellos, con esas decisiones que habrán de tomar, y te ruego que tú bendigas la vida espiritual de cada uno de ellos. Quédate con nosotros, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga mucho. Estamos en contacto. Nos vemos hasta la próxima predicación domingo en la tarde, que será de la serie Explorando el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo, Malaquías. Dios los bendiga, hermanos.